7 de la mañana con 33 minutos, ya lo mencionábamos antes, hay una agenda legislativa intensa para el Ministerio de Hacienda. Está todo el desafío del ajuste fiscal, ¿no? De la meta fiscal. Comienza marzo y queremos conversar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Pablo. Buenos días a los auditores y auditoras de Radio Zona. A ver, comienza marzo, hoy es el día, digamos, de reinicio, vuelve el trabajo parlamentario, hay un par de iniciativas relevantes para su cartera que tienen que ver con el pacto fiscal, proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales, por ejemplo, está el proyecto de impuesto a la renta. ¿Cómo anticipa el trabajo para esta agenda? Bueno, yo diría que en estos primeros meses de vuelta de vacaciones creo que va a ser muy importante avanzar en lo que queda de la agenda legislativa del pacto fiscal. Recordemos que el pacto fiscal se tradujo en alrededor de 20 proyectos de ley, de los cuales 5 están aprobados y ahí por lo tanto hay otros 15 que todavía están pendientes de legislación. De esos hay algunos que están muy avanzados, como es por ejemplo el proyecto de ley marco de permisos sectoriales, también la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, y hay otros que están un poco más rezagados, como por ejemplo el de regiones más fuertes. Así que yo creo que ahí tenemos en primer lugar una agenda importante, porque tiene mucho que ver con, especialmente con la inversión. Y este es un año en el cual la inversión creo que la vamos a ver crecer después de varios años ahí un poco estancada, algunos años con pequeños retrocesos. Creo que este es un año en que por lo menos si uno ve el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, tenemos un número muy significativo de proyectos para iniciarse este año. Ministro, hay otro desafío que tiene que ver con el ajuste fiscal. El Consejo Fiscal Autónomo ha sugerido, está pidiendo un ajuste de $1.500 millones para cumplir esta meta fiscal. ¿Es posible cumplir con ese ajuste? A ver, nosotros nos comprometimos durante la tramitación de la ley de presupuesto a que cuando ya tuviéramos información ya más definitiva sobre cómo venía el escenario fiscal del 2025, veríamos si seguía siendo las proyecciones seguían siendo consistentes con las metas que nos habíamos fijado y si no haríamos ajustes. ¿Ya? Eso va a ocurrir con el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2025 que se va a dar a conocer más o menos a mediados de abril. ¿Ya? Ahí vamos a actualizar las proyecciones de ingresos, las proyecciones de gasto. Por lo tanto, lo que planteó el Consejo Autónomo es a partir todavía de estimaciones que ellos hicieron, que cualquiera podría hacerlas sobre la base de los datos de cierre del año pasado, pero tenemos que tener algo más de información para este año. Por ejemplo, ahora a mediados de marzo se van a actualizar las cuentas, o sea, ya vamos a tener las cifras definitivas de cuentas nacionales, ¿no? De actividad de parte del Banco Central. Eso es importante para calcular las brechas de actividad, todo lo que es la metodología de estimación del balance estructural, que es nuestra regla de política fiscal. Entonces vamos a hacer todo lo que sea necesario para alcanzar esas metas, para que esas metas contribuyan al crecimiento de la economía y por supuesto el bienestar de los chilenos. Ministro, entonces usted confía en que cuando tenga esa información, cuando conozcamos esa información, eventualmente estos recortes no sea necesario hacerlo o va a ser igual necesario hacer algún recorte. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es que las metas fiscales se fijan en términos de balances, o sea, importan tanto los ingresos como los gastos. La idea de que uno todo lo tiene que hacer por el lado del gasto involucra un cierto sesgo, especialmente de parte de quienes les gusta achicar el Estado. Entonces tenemos que ver primero qué es lo que nos están indicando nuestras proyecciones de ingresos. ¿Qué podemos hacer para enriquecer los ingresos durante el año? Ya está claro que no vamos a tener reformas que recauden masivamente más. Lo que sí tenemos que preocuparnos de que la ley de cumplimiento tributario actúe con eficacia. Y por supuesto está el lado del gasto también. Pero yo creo que no hay que ponerse muy ansiosos todavía con esto. Es un trabajo que hay que hacer con rigurosidad
y con sistematicidad, porque así como funciona, ¿no? Cuando se hacen las cosas a la carrera. Ahora, ahí habría un problema, porque ya estaba leyendo la prensa de esta mañana, hay algunos parlamentarios que están supeditando la discusión de los proyectos que hablábamos antes, que usted nos describía, que tienen que ver precisamente con el pacto fiscal, a las explicaciones que tienen que ver con el ajuste fiscal. Entonces, si hay que esperar hasta abril para conocer realmente cuál es el estado de situación, esas discusiones se van a tener que postergar. O sea, la verdad es que yo no veo la razón para supeditar una cosa a la otra. O sea, ¿cuál sería el sentido de postergar los proyectos como lo que daban llamar permisología en función de lo que pase con las cuentas fiscales? O sea, ¿cuál sería el sentido de eso? ¿Ah? Yo creo que esta lógica de las condicionalidades cruzadas en los proyectos de ley nunca ha sido muy eficaz para lograr nada, y la verdad es que yo creo que lo que todos queremos es que el país crezca más, que la economía trabaje para los chilenos y chilenas, no estarnos castigando mutuamente. Usted tiene una reunión con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí, nosotros vamos a, hoy día, esta semana tenemos una agenda legislativa importante, vamos a reunirnos con los parlamentarios, vamos a ver las cosas que les preocupan para este año. Nosotros hemos estado trabajando bastante durante todo el receso, así que también vamos a tener novedades que compartir. Hoy día además vamos a tener el IMASEC, así que... Claro, hoy día IMASEC. Es un dato relevante. ¿Y cómo se ve eso, ministro? ¿Cómo lo anticipa? Hay buenas proyecciones, porque los datos sectoriales son buenos, ¿no? Los datos sectoriales fueron buenos. Vamos a tener un IMASEC que yo creo que va a estar en línea con las proyecciones que tenemos de crecimiento para este año. Así que vamos a partir también con un buen pie el 2025. Obviamente no va a ser el 6,6% de diciembre, que fue totalmente excepcional, que fue una gran noticia como cierre del 2024, pero por supuesto el IMASEC siempre tiene muchos vaivenes, a veces van en contra y tenemos que explicarlos, también a veces evolucionan a favor. Ministro Mario Marcel, a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no? Esta idea de los recortes, y ayer, por ejemplo, la candidata Evelyn Matei habló en una entrevista que espera hacer un recorte fiscal del orden de los 6.000 millones de dólares, sin afectar el gasto social. ¿Es posible hacer algo así? Yo creo que quien tendría que explicarlo sería la propia candidata. Yo lo que he visto son cálculos que, por ejemplo, que tienen que ver con viáticos, honorarios, personal de confianza. Si uno le pone números a esas cosas, la verdad es que no alcanzan ni para el 5% de la cifra que usted menciona. Así que la verdad es que yo creo que las propuestas que hagan los candidatas en materia fiscal, yo creo que es importante que no pongan solamente un número, sino que una explicación de cómo se pretende hacer, pero eso le corresponde a ellos más que a uno, ¿no? Pero por ejemplo, apuntó a la contratación de 100.000 nuevos funcionarios durante este gobierno. ¿Esa cifra es correcta? No es correcta. La directora de presupuesto publicó una columna la semana pasada en que explicó esa cifra. Explicó que, de acuerdo a las cifras que se publican trimestralmente de empleo del gobierno central, que es lo que es relevante para efectos del presupuesto, la cifra más alta juntando cualquier punto, el punto más bajo con el punto más alto, durante este gobierno fue algo así como de 34.000, y de esos 25.000 correspondían a los encuestadores del censo que trabajaron durante unos meses y eso ya concluyó. Entonces, cuando se habla de estas cifras de 100.000 empleos, normalmente se está citando cifras que vienen de las encuestas de empleo, que no tienen la precisión de un censo, y por otro lado incorporan cifras de otras instancias públicas que no están cubiertas por el presupuesto, como son las municipalidades, las universidades,
otro tipo de instituciones, pero lo que está cubierto por el presupuesto, nunca ha habido nada, ni siquiera que se le acerque a un crecimiento de 100.000 empleos. Eso se ha explicado muchas veces, se ha explicado y se ha fundamentado en base a un censo, es decir, recogen información de todas las instituciones públicas. Así que desgraciadamente esa cifra se sigue repitiendo, pese a todos los antecedentes, evidencia que se ha entregado. El mismo medio que publicó la columna de la directora de presupuesto, publicó un artículo el día siguiente y dijo exactamente lo que yo estoy señalando, que las cifras que da la directora son las correctas para el gobierno central, y que es en otras partes, especialmente en las municipalidades, donde puede haber otros incrementos de empleo, pero esto no incide sobre el presupuesto nacional y por lo tanto no incide sobre estas cifras o estas metas de gasto que se plantean. Ya, bueno, ahí hay una cuestión que entonces usted dice ha sido aclarada. Sin embargo, yo estoy citando simplemente la entrevista del fin de semana de la candidata Matei, que insiste en este número. Sí, se insiste también en las críticas por los traspasos de Corfo, que usted salió a explicar también en su momento, ¿no? Y se insiste planteando, a pesar de esas explicaciones, que aquí hubo una mala planificación y que no se estimaron adecuadamente los ingresos. Usted acaba de decir que todavía queda por conocer antecedentes de cómo ha sido el año fiscal, en definitiva, ¿no? Esas críticas, por lo tanto, ¿usted diría que no tienen sentido todavía hasta conocer esos datos finales? O sea, el tema de los traspasos de Corfo no son del año pasado, son del 2023. Bueno, claro. Y el 2023, así como el 2022, fue un año de altos precios del litio. ¿Ya? Todos nos acordamos cuando se hablaba de litio a $180.000 la tonelada. Esos fueron ingresos extraordinarios para el Estado durante ese periodo y tenía sentido, ¿cierto?, de que en lo que era la ejecución presupuestaria, ¿cierto?, estos se emplearan. Uh-huh. Y eso fue básicamente lo que ocurrió. Ahora, de ahí en adelante, posteriormente al 2023, ya concordamos con el Consejo Fiscal Autónomo incorporar un ajuste por estos precios, esta volatilidad de precios del litio al calcular el balance estructural. Así que ahí ya quedó instalada una manera de tratar estos ingresos de manera más permanente. Pero yo creo que a estas alturas ya hay un número importante de analistas, personas que conocen de finanzas públicas que han concordado en que no hay nada irregular ni nada impropio, inadecuado, etcétera, en esta operación. Así que yo creo que no hay mucho que agregar a esto. Ministro, ahí sí. Sería interesante también conocer cómo es que se producen esos mayores ingresos por el litio, porque digo, pensando en los antecedentes que pueda manejar la ciudadanía, nuestros auditores particularmente, ahí tiene que ver solamente con el buen precio, pero también tiene que ver con la forma en que quedó establecido todo esto, ¿no? Porque yo recuerdo que hubo una negociación importante que tenía que ver con las regalías que iba a entregar el litio, ¿no? En su momento. Claro. Y eso es determinante para que se produzcan estos excedentes o estos buenos dividendos para el país, ¿no? Claro, o sea, cuando se negoció con las empresas que explotan litio en el Salar de Atacama, con Albemarle y con SQM, se estableció un esquema de regalías con una estructura progresiva, con tasas progresivas de acuerdo al precio de mercado del litio. ¿Ya? Entonces, mientras más alto era el precio, mayor proporcionalmente era la contribución de la empresa a las arcas fiscales. Entonces, lo que ocurre con esto es que cuando el precio aumenta, los ingresos para el Estado aumentan más que proporcionalmente. Y eso fue lo que ocurrió en el 2022 y 2023. Posteriormente, los precios se han bajado de manera muy significativa. El litio sigue siendo, por cierto, una riqueza importante para el país y tenemos un número importante de proyectos de explotación de litio en preparación, en gestación, pero así es como funciona ese mecanismo de las regalías. Aparte de eso, el litio, por supuesto, genera también ingresos fiscales
a través del impuesto a la renta que pagan estas empresas. Entonces, claro, con ese esquema de esas tasas progresivas, lo que ocurre es que, claro, el país se beneficia mucho cuando el precio del litio es muy bueno, pero también lo hace más volátil los ingresos fiscales del litio en relación a la volatilidad que tiene el precio. Entonces uno tiene que ser consciente de eso, y por eso cuando se hicieron estos traspasos, no se traspasó la totalidad de los ingresos extraordinarios del litio al fisco, ¿ah? Se traspasó, se dejaron cerca de 2.000 millones de dólares todavía en la Corfo. Ministro, ¿y esos ingresos extra y esos precios, esos buenos precios, no van a volver? Bueno, los analistas dicen que que el precio del litio ya habría tocado fondo, que debería empezar a producirse una recuperación gradual en los próximos años, en función de lo que es la demanda más estructural por litio, que tiene que ver con la electromovilidad, ¿cierto? Con el uso creciente de la electricidad como fuente de energía y la demanda por baterías para distintos propósitos, especialmente para electromovilidad. Así que eso lo vamos a ver probablemente en los próximos años. Mientras tanto, nosotros como país tenemos la ventaja de que los costos de producción de litio en Chile son muy bajos. Por lo tanto, los proyectos de inversión siguen justificándose aún con precios relativamente bajos como los que estamos viendo ahora. ¿El apagón que tuvimos la semana pasada le va a pegar a los datos económicos? Es probable que haya algún impacto. Nosotros lo estimamos entre 0,2 y 0,5% del producto, que parte, ¿cierto?, por el hecho de que el propio sector de generación de electricidad es un componente de la actividad económica. Ahora, lo que tenemos que tener claro para febrero es que el dato más importante para efectos de evaluar las cifras de actividad en febrero no es el tema del apagón, es el hecho de que el año pasado fue bisiesto. Entonces febrero tuvo un día más que lo que va a tener este año. Entonces ese día menos no es como cuando uno tiene un feriado, qué sé yo, que uno dice la actividad es 0,5% menos, hay una serie de parámetros que se calculan, sino que es un día que ya no va a existir, por así decirlo. ¿Ah? Y eso es una diferencia más importante. Así que para evaluar los datos de febrero, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el tema del efecto del año bisiesto del 2024, para hacer la comparación con el 2025. Ya, para no confundirse con el dato que va a salir ahora del IMASEC, ¿no? Que en un ratito más sale eso, ¿no? El de ahora es de enero. El de enero, exactamente. El de ahora es de enero, así que nos da la idea de cómo estamos entrando en el 2025. Febrero va a ser un mes muy anómalo, así que va a ser difícil sacar muchas conclusiones a partir de ahí. Pero ahora, como empezamos el año, va a ser importante. Si empezamos con el pie derecho, bueno, podemos tener bastante confianza que vamos a tener un año con un ritmo de crecimiento igual o ojalá superior al del 2024, siempre que, por supuesto, el mundo exterior no nos complique más las cosas, ¿cierto? Con todos estos conflictos en torno a temas arancelados. Bueno, eso es algún dato que vamos a tener que tener presente siempre, parece. Ministro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy bien, muchas gracias, Pablo, y que tenga un buen día. Lo mismo para los auditores y auditoras de radio. Igualmente, que tenga un buen día. Mario Marcel, ministro de Hacienda, conversando con el Sonar Informativo esta mañana.